¿Cómo están, queridos alumnas y alumnos? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar una clase con bastante frío. Espero que hayan tomado su rico café, ¿verdad? Y si no lo han tomado, por favor, siéntanse con toda la libertad de tomarlo porque hace bastante frío el día de hoy. Queridos jóvenes, quería conversar primero, partir con ustedes con respecto a muchas preguntas que me han hecho últimamente con respecto a la situación de la clase, especialmente también relacionado con la nota de presentación, ¿ya? Y tuve una conversación bastante afable también con el director de carrera, don Ricardo Campo, del cual me estuvo explicando un poco la historia, ¿no es cierto? Y la tradición o costumbre, poder decir algo, de las notas de presentación para el examen. Yo quiero serlo súper franco y sincero, como les dije por WhatsApp. En mi primer semestre estoy aquí en esta universidad, y agradezco enormemente la invitación. Espero continuar. Eh, no depende solamente de la evaluación de ustedes, queridos alumnos, también son decisiones personales, ¿ah? Así que tampoco se sientan ni forzados ni amenazados, nada, muy por contrario, ¿ya? Lo único que he tratado de estar haciendo en este semestre, que ha sido bastante irregular para todos, eh, tratar de dar una formación mucho más práctica y mucho más enfocada hacia lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la contingencia gerencial, a pesar de que existe mucha materia y mucha literatura que quizás no pudimos pasar por producto, ¿no es cierto?, de clases suspendidas o bien algunos entendimientos por aquí y por allá, pero en resumen lo que le quiero comentar de que con el profesor Ricardo Campo me comentó de que en general, en el año pasado, que fue un periodo bastante complejo por el estallido social, el costo, el costo que hubo de por medio, ¿no es cierto?, fue de que todos los alumnos fueran a presentarse a un examen con nota 4, ¿ya? Ese es el contexto con nota 4, producto del estallido social. Hoy en día, eh, al parecer hay un tema más de costumbre que va dependiendo de algunos profesores, ¿ya? Yo fui tomando nota de más o menos de qué estamos hablando del tema de las ponderaciones, y en ese sentido me comentó de que había ponderaciones que tenían que ver mucho, un poco con los ramos, por ejemplo, de matemática, u otros ramos o asignaturas que van por el lado de la contabilidad, ¿no es cierto?, que tienen una continuidad, que eso también es muy importante, ¿ya? Eh, otro tema también que se me manifestó fue de que no todos los profesores tenían la particularidad de eximir, ¿ya? En los exámenes, y que supuestamente había un protocolo de hace muchos años atrás con respecto a que no se podía eximir para los exámenes. Entonces, tratando de entender un poco de todo el contexto, considerando también que este ha sido un semestre bastante irregular y que nosotros hemos tenido clases parciales, otras que, producto, no sé, también del paro estudiantil, no tuvimos clase, y obviamente ahí tomo la responsabilidad de no haber entregado el material suficiente, eh, porque hay que ser muy correcto y consciente también de la situación. Entonces, hemos conversado con don Ricardo Campo que la idea es poder tener todo el material posible de aquí a la fecha del examen, que ya enviaron ya la fecha del examen nuestro, pero que también yo le dije que iba a ser muy consciente con ustedes, queridos alumnos, de que la materia que yo pase en clases o en casos de ejercicio o en pequeñas cápsulas que vamos a ir haciendo y ponernos de acuerdo quizás hacer una clase adicional, va a ser lo que está el contenido de la materia. ¿Qué significa esto? No significa que no vayamos a cumplir con la malla curricular. Por el contrario, lo que significa es tratar de hacer un esfuerzo en lo práctico cada vez que estemos haciendo la clase, y la parte teórica sea una parte complementaria efectuada por ustedes mediante la lectura, ¿no es cierto?, de algunos libros como el Hungry, ¿ya? Eh, pero teniendo lo siguiente, jóvenes, que en cada presentación voy a estar colocando los tips, como le denominamos, o los issues,
es decir, los tópicos más relevantes que van a estar contenidos en la prueba y las personas que lleguen, ¿no es cierto?, al examen, lo que va a estar en el examen. Por lo tanto, tampoco quiero generarle mayor ansiedad ni angustia, ni por el contrario, todo lo que veamos en clase en PPT y en ejercicios es lo que va a entrar en la prueba o en el examen para las personas que vayan a tener que dar examen. ¿Ok? Quería cerrar bien clarito ese contexto para darle a entender también que mi intención es tratar de pasar todo lo que corresponde a los contenidos de la materia, que nos queda la unidad número 3 y 4, que la vamos a compendiar, la vamos a dejar una sola, y vamos a ver mucho en unidad 3 y 4, que corresponden, ¿no es cierto?, a costos relevantes y el ABC, ¿no es cierto?, de costeo por ABC. Eso lo vamos a ver entre las clases de hoy y del próximo jueves 9, que vendría siendo nuestra última clase, por lo que tengo entendido. Entonces, quiero enfocarlo de esa forma, ¿ya? Y obviamente cada una de las partes que tomar su propia responsabilidad. Y en ese sentido también quiero tener claridad con usted, querido alumno, que, que yo voy a considerar, ¿m? Para este caso voy a considerar una nota de presentación, ¿ya? Escuchando muchos argumentos de profesores, también directores de carrera, que dada el grado de normalidad, entre comillas, o anormalidad que existe, eh, algunos profesores han otorgado una nota de presentación de un 5, ¿ya? Pero un 5 con cierta pauta, un 5 como por ejemplo, nota de presentación sin tener ningún rojo, eso significa no tener rojo en ninguna prueba parcial, ¿ya? Em, el otro también es nota promedio 5,5 sin tener ningún rojo en forma parcial, perdón, pueden tener un rojo en forma parcial, ¿ya? Es decir, los controles pueden tener un rojo, pero con una representación de 5,5. Esas son las particularidades que nos han dado don Ricardo Campos. Sin perjuicio de ello, quiero tomar una decisión en conjunto con ustedes, jóvenes, y por eso qué bueno que estén casi la mayoría, a la mitad del curso al menos, 30 personas, somos 67, ¿ya? Eh, Tomar ahí una consideración. Tenemos una prueba que tendríamos que rendir el día 11. El día 11 ya estaría terminando prácticamente el semestre, por lo que tengo entendido, porque nos acaba de llegar un correo que hasta el día 10, si no me equivoco, estoy viendo las notas acá, para dar datos concretos y no estar un poquito en el aire. Van a disculpar un poquito, porque he tomado muchísimas notas, inclusive notas de la prueba, que ya también estoy por terminar de evaluar. Tenemos el día 2 y el 9 de julio tendría por hacer clase. La prueba que teníamos programada era para el 11 de julio. El término del semestre, por lo que dice acá, es el viernes 10 de julio, por lo tanto estaríamos fuera un poquito, ¿no es cierto?, de esta prueba. Entonces, lo que quería llegar a un acuerdo es lo siguiente con ustedes. ¿Se recuerdan que hicimos un control que contenía la unidad de presupuesto número 1? Bueno, ese control de presupuesto número 1 me gustaría, para no estar haciendo prueba tras prueba tras prueba, que esa se correspondiese a la prueba número 1. No sé qué es lo que opinan. Tenemos hasta el día próximo 9, ¿ya? Para que ustedes me puedan dar una respuesta. Puede ser por el grupo WhatsApp también, mientras antes mejor, ¿ya? Y, y para adelantarles, ¿no es cierto? El control todavía no los termino, pero los controles están con una muy buena nota, ¿ya? No están mal, así que los felicito. Eso quiere decir que por lo menos lo que ha estado en los cuestionarios o en el foro o bien en la presentación lo han podido entender, ¿ya? Entonces, les sugiero, porque de lo contrario, estaríamos casi muy en el límite porque ustedes entran en examen el día lunes 13, entonces no los quiero perjudicar de tener una prueba el día 11 de julio. Así que me gustaría, si por medio del chat
ya, o escuchar alguna de sus palabras. ¿Qué le parece la propuesta de que en vez que vaya la prueba número 1, que sería el 11 de julio, se considerara la nota del control de unidad 1 de presupuesto? ¿Ok? Claro, tenemos la prueba número 3 que sería para el 9 de julio, exactamente. Si las notas están buenas, están bien. Miren, lo único que les puedo decir que en el control de unidad de presupuesto les fue bien, a casi todo el curso, bien, ¿ok? Ustedes saben que siempre hay excepciones, pero les vuelvo a insistir a mis queridos alumnos, todas aquellas personas que han tenido problemas de rendir algún control, porque creo que hay un solo caso, eh, veamos la fórmula, ¿ya? Yo sé que este año, este semestre ha sido muy particular y por qué no decirlo, casi todo el año anterior, el último trimestre del año anterior, así que yo lo entiendo perfectamente en ese sentido. Entonces, quiero que al término de la clase de hoy día, o bien por WhatsApp, por el grupo de representantes, me vayan diciendo ustedes si están de acuerdo o no. Entonces, en vez de tener la prueba número 1, la consideraríamos el control número 1 de unidad de presupuesto, ¿ya? Que fue el ejercicio de presupuesto, realmente, tal. ¿Ok? Em, Eso sería en primer lugar. Ya he visto algunos comentarios y efectivamente la idea es obviamente no perjudicarlo, pero también obviamente pasar la materia, porque es lo mínimo, ¿no es cierto? Y el mínimo grado de responsabilidad que debe tener un profesor y también ustedes como alumnos se merecen una formación como corresponde, ¿ok? Eso es en primer lugar. ¿Cómo quedarían las ponderaciones finales? Las ponderaciones finales las vamos a mantener, ¿ah? O sea que lo único que estoy haciendo es cambiar el control número 1 por la prueba número 1, ¿ok? Por lo tanto, como ya tengo un control, porque tenemos dos controles, ¿ya? ¿Ok? Más un cuestionario, recuerden que yo los cuestionarios, como les dije, no lo tomo como una de carácter sumativo, pero sí lo considero que los cuestionarios les pueden ayudar a ustedes a un momento determinar una mejor nota en alguna de las pruebas. Así que también quedó abierto el cuestionario y va a estar abierto hasta el día domingo, ¿ok? Lo dejé abierto nuevamente para que ustedes puedan ir complementando y respondiendo aquellas preguntas, ¿vale? ¿Ok? No sé si está claro hasta ahí. Los exámenes, si mal no recuerdo, nosotros deberíamos tener el examen el día jueves 23, ¿ya? ¿Ok? Y eso sería para el jueves 23 por lo que tengo yo aquí hasta este minuto. No he tenido otra información, porque eso fue lo que solicité yo, que fuese ese día. Lo otro, el cierre de acta es el 20 de julio, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya deben estar todas las notas. Perfecto. ¿Y qué me queda más? La prueba número 3 la vamos a realizar el día 9 de julio, pero eso sí, vamos a hacer esa prueba del 9 de julio, como nos quedan dos clases. Quería hacer, primera pregunta, a todos los que están asistentes, yo voy a subir unas cápsulas, pero podríamos hacer una clase adicional, yo sé que estamos muy encima, ¿ya? Pero me gustaría tener una clase adicional, o si no, ustedes pueden ver las cápsulas en la cual voy a tratar profundamente el tema de el costeo ABC, que es por actividades, ¿ya? Que es una de las mejores metodologías considerándola y contrastándola con el costo total, ¿ya? Tradicional, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer una clase adicional, también necesito obviamente que sean todos, no puede ser de que, o la gran mayoría, no puede ser de que la mitad del curso solamente pueda, ¿ok? Lo dejo abierto, pero igualmente, si no vamos a hacer una clase, lo que sí me estoy comprometiendo a hacer a hacer algunas cápsulas de video con respecto a ejercicios de ABC, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? Creo que eso es por el momento. No sé si tienen alguna duda, consulta.
con respecto a las notas, yo tengo bastante, yo ya llevo hoy en la prueba número 25, ¿ya? 25, que tengo registrada a Javiera López, ya hasta ahí tengo las notas. Mira, en realidad el promedio hasta este minuto es un 4,8, ¿ya? El promedio del curso a este minuto, pero somos 67. Sin perjuicio de ello, esto es de la prueba número 2. En los controles fue muy bien. Controles están con un promedio 5,9, casi 6. Y uno de los controles que recuerden que vamos a pasar, ¿no es cierto?, para la prueba número 1. Ok. Listo. No sé si tienen alguna duda, por favor, para iniciar la clase. La clase la vamos a hacer dividida en 3 partes para poder también ir avanzando y también tengan ustedes la oportunidad de poder descansar un poquito, tomarse un cafecito entre medio. Así que la vamos a dividir en 3 partes. ¿Cuál sería la nota de exhibición? Eso vamos a llegar a un acuerdo. Es lo que les comentaba. Yo estaba pensando, todo lo que he analizado y he conversado con el director de carrera y las nuevas pautas que quieren implementar a partir de este año, porque obviamente nuestra presentación de 4 del semestre pasado fue algo muy, muy excepcional, ¿ya? Eso fue algo que mm, la verdad me tomó un poquito por sorpresa. Em, También no tenía considerado que dentro de los protocolos había que exprimirse. Yo pensé que todos iban a prueba, ¿ya? Entonces, eh, quiero dar una vuelta y quería proponerle a ustedes que si todos tienen nota azul, ¿ya? Si tienen toda nota azul en las pruebas de controles que vamos a tener, nos podríamos eximir con una nota de 5, ¿ya? Espero su contrapropuesta, para serles súper franco y honesto, ¿ya? Yo no quiero ni perjudicarlo, pero tampoco quiero dar a entender de que el examen es un castigo. Yo creo que el examen, muy por el contrario, les va a ayudar muchísimo para poder hacer un resumen y tener una mirada global de la materia que hemos visto. Y les vuelvo a insistir, es solo materia que hemos visto. Ustedes se han dado cuenta que en los mismos controles y en las mismas pruebas, yo he puesto casos muy parecidos a lo que vemos en clase, y la verdad, eso es lo que ocurre en la realidad, no existe otra cosa más, no hay algo más oculto. Entonces, em, con esta propuesta dice al final sería la misma situación en que estamos ahora o no. La verdad, Catherine, no sé cuál era la situación actual, para serte súper franco, por lo que mismo que te decía, porque había, por lo que comentaba el director de carrera, que por tradición, ¿no es cierto?, algunos profesores colocaban notas de 5 de presentación, 4,5, unos con 5 con rojos, otros sin rojo. También me habló de la historia en que no existía eh, eh, nota de exhibición, sino que todos los alumnos tenían que dar exhibición hasta que hubo una abolición de este estatuto, tengo entendido. Entonces quedó un poco en el aire todo. Mi modo de ver las cosas, para serle súper franco, es que es una buena oportunidad dar el examen, porque así uno tiene una mirada mucho más global y ustedes pueden irse con una sensación, ¿no es cierto?, de que efectivamente se pudo ver o se puede comprender, ¿no es cierto?, todas las unidades en su conjunto, ¿ok? Pero estoy abierto a que esto también pueda ser con nota 5, con algún rojo, ¿ya? O, y esta es la otra propuesta, y ahí lo conversamos en el grupo, con una nota de presentación de un 4,5, pero con todo azul, ¿ok? Esa sería una de las dos propuestas, no voy a decir una, dos propuestas. Por lo mismo que les comentaba, es un semestre, yo en lo personal creo que es un semestre bastante particular, no solo por ser el primer semestre que estoy haciendo clase con ustedes, sino que también, lamentablemente, no conocernos cara a cara, ¿ya? Para mí también es un tema, porque yo soy un profesor que me gusta mucho interactuar con ustedes y conocer a mis alumnos, ¿ya? Y por eso en las pruebas que hice en Excel puse el nombre de cada uno para por lo menos recordar el nombre, ¿no es cierto? Y ir conociéndonos un poquito. Y en ese sentido, eh, yo creo que un 4 o 5 podría ser una alternativa bastante buena, pero siempre y cuando tengamos todo azul, ¿ya?
Mi impresión es que la gran mayoría del curso, la gran mayoría, tiene azul. Así que hasta este minuto yo creo que podría ser esa alternativa. Conversémoslo, por favor. Podemos dejarlo fijado al final de la clase o bien lo dejan indicado los representantes del grupo que tenemos en el WhatsApp. ¿Alguna otra consulta? Y así damos inicio a la clase. Ok, vamos a dar entonces inicio a la clase y lo conversamos. Vuelvo a insistir, mi posición, ojalá que todos dieran su examen, considerando que esto es una oportunidad para que ustedes puedan tener una mirada mucho más global, ¿no es cierto?, del contenido del curso, les ayuda bastante, ¿no es cierto? Por otro lado, también entendible de que ha habido una especie de tradición de exhibición, ¿ya? Yo estaría de acuerdo de exhibir con nota 5 teniendo al menos un rojo, y ahí vamos haciendo al menos un rojo parcial, me refiero yo a control, o bien 4,5, pero todo con azul, ¿ok? Quiero dejarlo ahí ya bien establecido. Nota 5, si usted tiene un rojo parcial, se mantiene con nota de presentación de 5, y si usted tiene todo azul, tenemos con una nota de presentación de 4,5. Pero esto es excepcional, por favor, queridos alumnos. No es algo que a mi modo de ver, eh, y dada toda la historia que he escuchado, eh, me gustaría, pero entendiendo perfectamente que las cátedras no se han podido lograr de forma adecuada, ¿ya? A pesar de todo el esfuerzo que podemos tener ambas partes, tanto ustedes como yo, eh, me gustaría llegar a ese punto, de que si hay alguna persona que tiene un color, perdón, una nota roja, la nota de presentación sería un 5, y por último, si es una nota azul, 4,5, ¿ok? Y al final de la clase me comentan. Vamos entonces a iniciar. La clase de hoy vamos a continuar con el concepto de apalancamiento operativo. Ya habíamos visto la semana pasada, voy a repasar un poquito el caso práctico del margen de seguridad. ¿Por qué me devuelvo? Porque con este mismo caso vamos a ir viendo también el grado de apalancamiento. ¿Ya? El caso práctico de margen de seguridad teníamos ventas por 90 millones, costo variable 54, costo fijo 31 millones y utilidad 4.340.000, con unidades producidas de 20.000 y los precios unitarios de venta de 4.500 y el precio unitario de venta de 2.700. Ese dato es la información que vamos a contener en forma estándar para el ejercicio que vamos a ver a continuación del apalancamiento. Pero para conocer de qué se trata el apalancamiento operativo, aquí lo importante, este otro indicador, ¿ya? Porque eso es otro indicador más, el impacto que tiene esto en los costos fijos, es decir, dentro de la estructura general de una compañía, ¿ya? Esta debemos contener nosotros todos aquellos costos fijos que se generan por concepto de depreciación, ¿no es cierto? Los costos indirectos que también, costos indirectos, se recuerdan que eso está relacionado con el costo variable, ¿ya? Entonces, generalmente cuando se hacen algún tipo de inversión, o en inversión en tecnología, en activo fijo, esto va generando algunos costos variables, ¿ya? Como la mano de obra directa, como es cierto, y también, como lo comentábamos, la depreciación, cuando están unidos o están íntimamente relacionados con la producción. Porque hay otra depreciación que puede ser, por ejemplo, un edificio donde solamente trabaja la parte administrativa y no la parte productiva, y esa depreciación no formaría parte de este costo variable, sino que sería parte del costo fijo, ¿no es cierto? Teniendo claridad en eso, vamos a omitir ahora a Connie. Teniendo claridad con esto, entonces el apalancamiento operativo es sumamente importante porque esto permite, por un lado, incrementar la producción. Es decir, cada vez que añadimos algún activo inmovilizado o algún activo fijo, ¿ya?
es con el objetivo, ¿no es cierto?, de incrementar nuestros ingresos, es con el objetivo de maximizar los resultados, ¿no es cierto?, operativos de la empresa. Entonces, cada vez que introducimos una nueva tecnología, como está ocurriendo hoy en día, ¿ya? Con todo este problema de la pandemia, se ha incluido mucho la tecnología del punto de vista de aplicaciones, ¿no es cierto? La forma de vender vía aplicación, la forma en que se ha acercado la venta de bienes al cliente por la vía logística, ¿no es cierto? Contratando, ¿no es cierto? A Uber Eats u otros tipos de intermediarios. Entonces, esto también significa incrementar nuestras ventas, pero por otro lado, significa también que hay un costo, ¿no es cierto?, de por medio. Entonces tenemos que estar mirando siempre las dos cosas, las ventas y los costos. Y en el fondo, ¿qué herramienta, como dice aquí la pregunta, qué herramienta mide el efecto o impacto que sufren las utilidades operacionales cuando las empresas incrementan sus ventas por inversiones de nuevos activos fijos, como por ejemplo la tecnología? Bueno, veamos, porque es justamente el concepto de apalancamiento operativo, que significa que para tener un resultado operativo me debo endeudar o debo invertir. Y ese es el concepto de apalancamiento. ¿Ok? ¿Ya? Teniendo claro esto, vamos entonces a, a continuar con la presentación. Aquí tenemos, perdón, disculpen. Aquí tenemos un dibujito, se dan cuenta ahí subiendo y bajando, por un lado una persona que tiene el doble peso, ¿no es cierto?, de dos muchachos. Eh, cuando hay un tema de tecnología y también mano de obra directa, que es el costo variable, ¿no es cierto?, la depreciación que viene siendo esos costos fijos, la estructura entonces de las empresas comienza a tener cambios importantes. Entonces, ¿cómo estos cambios pueden repercutir las utilidades operacionales? Por eso es tan importante ver el grado de apalancamiento, es decir, el impacto que tienen costos fijos sobre las utilidades operativas. GAO significa apalancamiento operativo o gasto de apalancamiento operativo, y la sigla UA y doble I que está aquí ubicada, UAI, significa utilidad operacional. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, ante un aumento de las ventas ocasionados por alguna inversión en tecnología, como se ve, ¿no es cierto?, aquí en lo que estamos comentando, que es el apalancamiento, es decir, cómo yo me financio esa tecnología, cómo esa tecnología me ayuda a apalancarme, es decir, a subir nuestros resultados operacionales. Supongamos que tenemos, ¿no es cierto?, ventas, como se ve bien, ¿no es cierto?, aquí en la parte izquierda de la presentación, suponiendo, eh, y que las utilidades operacionales de las personas a la derecha del mismo lado, es decir, tenemos 2 versus uno. Un aumento en las ventas ocasionado por un aumento de los costos fijos debería permitir un mayor peso a la izquierda del balancín. Por lo tanto, esto se origina una operación, un resultado leve, como se ve, ¿no es cierto? Se ve. Pero en caso de no tener las ventas un peso significativo, las utilidades operacionales sufriría un descenso brusco, lo que implicaría, ¿no es cierto?, que nuestro grado de apalancamiento que mide este efecto sería, ¿no es cierto?, de forma negativa. Entonces, cada vez que veamos el grado de apalancamiento, no nos olvidemos de esta figurita, ¿ya? Que por un lado podemos tener dos o tres o cuatro personas hacia el lado derecho, pero bastaría que una persona con un peso específico mayor esté siempre moviéndonos, ¿no es cierto?, y apalancándolo hacia un lado. Entonces, la utilidad en el fondo, aunque pongamos 5, 6 o 7 personas, no va a significar un mayor rendimiento. ¿Ok? Es un poco el concepto que les quiero graficar acá del apalancamiento. Es decir, no necesariamente cuando uno invierte en tecnología o en activo fijo puede generar un buen grado de apalancamiento. Entonces, para saber y determinar en cómo esto afecta en nuestras utilidades, vamos a ver siempre las ecuaciones. Esto es una ecuación más. Algebraicamente, el gasto de apalancamiento operativo puede expresarse como, número uno, esta es una forma, el margen de contribución dividido por las utilidades operativas, ¿ya? Bueno, ahí está MC, que igual a la diferencia entre las ventas totales y los costos variables, y la utilidad operativa, que es la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos. Entonces, aquí les recuerdo, queridos alumnos y alumnas, recuerden siempre mirar el estado de resultado. El estado de resultado significan ingresos
menos costos variables, y eso me da, ¿qué cosa? Mi margen de contribución. Luego vienen los gastos fijos. Después de deducir el margen de contribución con los gastos fijos, obtenemos la utilidad operacional. Entonces siempre vamos a tener esa mirada, recuerden, del estado de resultados, obtenemos esta información. Otra fórmula también que se puede obtener mediante, mediante este tipo de información es las variaciones porcentuales de cambios de utilidades operativas dividido por la variación porcentual de los cambios de ventas. Esa es otra fórmula, ¿ya? Que tenemos en el punto número 2. Entonces son dos formas de poder enfrentar una situación y recuerden siempre que va a depender de qué, de los datos que esté otorgando el profesor ¿no es cierto? En las pruebas, en los controles o en los ejercicios, o bien en la vida diaria, dependiendo de la información que nos pueda dar, estar otorgando, ¿no es cierto? Eh, en, lo que- en las situaciones de ejercicio. Disculpen que me desvíe la atención porque sentí un ruido, pensé que había que admitir a alguien. Sigamos entonces. Entonces, la ecuación número 2 sería la variación relativa porcentual de las utilidades operacionales dividido por la variación relativa de las porcentual de las ventas. Sigamos para ver esto en un caso práctico. Supongamos que tenemos la siguiente información de pronóstico del año 2008. Capacidad de producción 15.000 unidades, volumen de producción y venta 10.000 unidades, precio de venta de unidad 1.500, costo variable unitario 900 y costo y gasto fijo de la operación 4.050.000. Fíjense siempre en el enunciado, ¿ya? Dependiendo del enunciado, nosotros podemos ir construyendo lo que viene a continuación. De punto de vista unitario, ¿tenemos los precios? Sí, tenemos el precio de venta, ¿no es cierto?, por unidad, 1.500, y el costo variable unitario, 900, porque esos son los valores más importantes. El costo fijo o el gasto fijo va a ser siempre lo mismo, que eso no está indexado ni está directamente relacionado con el tema unitario, por eso aparece siempre un valor, ¿ok? El otro dato importante es volumen de producción y ventas, es decir, lo que yo estoy produciendo y vendiendo. Y por otro lado, también importante es la capacidad de producción, ¿ya? La capacidad de producción es hasta qué límite puede producir una empresa, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de producto. Entonces, también fíjense bien cada vez a los datos, ¿ya? Uno es la capacidad de producción, es decir, yo puedo llegar a vender con mi capacidad máxima 15.000 unidades, pero mi volumen y producción y de ventas son de 10.000 unidades. Y ese es el dato práctico que necesitamos para poder construir nuestro resultado. Volumen de venta, producción y venta, perdón, volumen de producción y ventas. ¿Ok? Sigamos entonces. Vamos a construir aquí nuestro estado de resultado, porque eso es muy importante, porque para poder determinar el grado de apalancamiento, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No es cierto? Mediante las dos fórmulas, el margen de contribución y las utilidades operativas. ¿Ok? Entonces, tenemos conceptos, ventas. ¿Cuántas ventas tenemos? Con los datos obtenidos acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cuántas son las ventas originales? ¿15.000 o 10.000? Claro, súper claro. Cantidad de producción son 15.000. Eso quiere decir la capacidad máxima de producción. Pero lo que realmente se vendieron fueron 10.000. Entonces, nuestro cálculo tendría que considerar 10.000 multiplicado por el precio de venta unitario, 1.500, y eso nos da un total de 15 millones. Por otro lado, el costo variable. El costo variable son los 10.000 unidades vendidas, ¿no es cierto?, por el precio del costo variable unitario, que fueron 900. Eso nos da un total de 9 millones. Luego, 15 millones menos 9 millones nos da el margen de contribución, es decir, las ventas menos el costo variable es nuestro margen de contribución, en este caso 6 millones. Luego restamos los costos y gastos fijos, que son datos, ¿no es cierto?, fijos y dados por 4.050.000, y finalmente nuestra utilidad operacional son de 1.950.000.
¿ok? Entonces, recordando un poquito las fórmulas, margen de contribución MC, que ¿no es cierto? Que serían los 6 millones, y utilidad operacional, que sería la UAWI, utilidad operacional. Y si utilizamos la fórmula 1 que vimos anteriormente acá, como GAO, margen de contribución dividido por utilidades, entonces nos estaría dando los 6 millones, que aparece aquí, margen de contribución, dividido por la utilidad operacional, 1.950.000, y eso es 3.077, ¿ok? Ese vendría siendo nuestro GAO, es decir, nuestro grado de apalancamiento operacional. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa que tengamos 3.077? ¿Son 3.077 unidades? Son tres veces, tres veces, ¿no es cierto?, el monto de apalancamiento que tenemos. ¿Qué es lo que significa entonces este grado de apalancamiento? ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que explicarlo, ¿no? Disculpen, estoy tomando una tacita de café. Ya, continuamos. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que por cada incremento de venta a partir de las 10.000 unidades, ¿se recuerdan que serán nuestra producción y venta? La utilidad operacional puede incrementarse a 3.077, perdón, a 3.077 puntos, ¿ok? Eso significa el grado de apalancamiento, la cantidad de veces en que se puede incrementar la utilidad operacional a partir de las 10.000 unidades producidas. Entonces, ¿cómo comprobarlo? Tenemos dos formas de comprobarlo: con un aumento de la producción de venta o una disminución de las ventas. Recuerden que todo esto va directamente relacionado con qué, con nuestro variable, no el costo fijo, ¿no es cierto? Es decir, si tomamos el resultado ya determinado para el nivel de venta de 10.000 unidades, punto 2, incrementamos el número de unidades producidas y vendidas en un 25%, puede ser también otro porcentaje, si usted lo prefiere, pero en este caso estamos aplicando el 25%, ¿ya? ¿Sobre qué? Sobre el precio de venta, ¿no es cierto? Perdón, sobre las unidades, 25% de unidades, pero no modificando el precio de venta. 3, se incrementa el número de unidades vendidas, el valor total de los costos variables. Por lo tanto, estos también sufrirán también incremento en la misma proporción. Por lo tanto, los costos variables unitarios no deben sufrir variación alguna, pero sí el costo total. Eso sí es súper importante, ¿se dan cuenta? El tema unitario no se mueve, son los costos totales los que se están moviendo. Los costos fijos no se incrementan, pues los nuevos niveles de producción no superan la capacidad instalada. Cuando hablamos de capacidad instalada significa que vamos a seguir produciendo 15.000 unidades. ¿Se recuerdan en el encabezado anterior que decía que teníamos una capacidad de producción de 15.000 unidades? Entonces, si llegásemos a cambiar esta cantidad de producción de 15.000 unidades, significa que obligatoriamente la capacidad instalada o capacidad de producción podría cambiar nuestros costos fijos. Pero en la medida que no cambie la cantidad instalada ni la capacidad de producción, nuestros costos fijos se van a mantener. Eso súper atento, subrayenlo porque son preguntas que vienen en la prueba. ¿Ok? Seguimos. Y por lo tanto, los costos fijos no se incrementan en la medida que no superen la capacidad instalada, es decir, la cantidad de producción máxima que puede tener. Y por último, determinar el resultado de la utilidad operativa. ¿Ok? Entonces, veamos ahora a continuación cómo es la disminución de la producción o ventas. ¿Ok? Lo que acabamos de ver es cómo este grado de apalancamiento me permite aumentar, ¿no es cierto?, nuestra producción y ventas, manteniendo el margen de utilidad. Si vamos a disminuirlo, tomamos el estado de resultado que ya está determinado por las 10.000, perdón, unidades vendidas, ¿ya? Después disminuimos el número de unidades producidas y vendidas en un 25% para ser equiparable, ¿no es cierto?, y comparable con el ejercicio de la parte de aumento. Este porcentaje usted lo puede modificar cuantas veces quiera, ¿no es cierto?
Después, recordar que si se disminuye el número de unidades vendidas, el valor total de los costos variables van a sufrir disminuciones en la misma proporción. Por lo tanto, no altere el precio de los costos variables unitarios. Eso es la sentencia. Eso es, no lo altere los precios costos unidades, sino que vamos a ver las unidades vendidas. Por otro lado, los costos fijos no disminuyen. ¿Por qué? Porque tenemos la misma capacidad instalada. Y un ejemplo que se maneja también acá es que si la empresa tiene equipos, estos se depreciarán, se usen o no. Y si la empresa para su producción tiene bodega arrendada, se pagarán arrendándolos siempre si se utiliza o no. Por eso hablamos de la capacidad instalada. La capacidad instalada es lo que cuenta la empresa, ¿ya?, para producir bienes. Pueden ser en activos inmovilizados, ¿no es cierto? O también pueden ser en activos, perdón, activos movilizados, como bien dije, que son todos los activos. Estos pueden ser maquinaria, pueden ser eh, bienes raíces, vehículos, etcétera, y que todo lo que esté indexado al costo de producción, esta depreciación o deterioro, que también se denomina por la NIC, normalmente Nacional de Contabilidad, se deben agregar al costo indirecto, ¿ok? Al costo indirecto de los costos fijos. Y por último, determinar el resultado de la utilidad operativa. Entonces, tenemos dos casos: el aumento por un lado y la disminución por otro lado de producción. Vamos a ver el ejercicio. Tenemos los rubros: una disminución del 25%, la situación normal en esta segunda columna, y el aumento de un 25%. ¿Ya? Aquí hemos graficado los tres escenarios que se están planteando. Con respecto a las unidades normales son 10.000, pero si practicamos un 25% de aumento, eso significa que las unidades crecerían a 12.500. Por otro lado, si aplicamos una disminución de estas unidades de un 25%, las unidades producidas serían 7.500. ¿Ok? ¿Qué pasa con las ventas? ¿Se dan cuenta? Aquí el precio de venta no se toca. Lo que se está tocando aquí son las unidades. Entonces, el precio de venta que teníamos nosotros acá, en este caso, perdón, en este caso, el precio de venta que teníamos era de 1.500. 1.500 por 7.000 nos da 11 millones, perdón, 250.000. En el caso normal, los 15 millones, y en el caso del aumento del 25% serían los 12.500 por 1.500 pesos, ¿no es cierto?, de unidad. Y eso nos da 18.750.000. Hasta ahí está súper claro, porque esto es la parte importante para determinar si nuestro grado de apalancamiento, cuando aumentamos nosotros nuestra tecnología, aumentamos nuestro activo movilizado, y eso va a significar un aumento o bien una disminución, son, ¿no es cierto?, los puntos relevantes para considerar, ¿no es cierto?, en esta parte del ejercicio. ¿Ya? Sigamos entonces. Con respecto a nuestros costos variables. Nuestros costos variables desde el punto de vista del precio unitario no cambian. Eso es súper importante que lo tengamos muy, muy presente. No van a cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está cambiando son nuestras unidades. En una situación normal, nuestro costo variable eran 9.000, ¿cierto? Si nosotros volvemos atrás, costo variable unitario, perdón, 900. Esos 900 multiplicados por los 10.000 nos daban los 9 millones. ¿Ok? Como tenemos un aumento de unidades de 12.500, el costo variable de los 900 sigue siendo el mismo, no cambia, nos daría 11.250.000 como costo variable ante un aumento del 25% de las unidades. Y ante el aumento del 25% de las unidades, que es de 7.500, perdón, nuestro costo variable queda en 6.750.000. No cambia el precio, recuerden, no cambia el precio del costo variable. ¿Ok? Finalmente, ¿qué obtenemos? Ya vamos obteniendo un resultado que nos permite ir calculando, ¿no es cierto?, nuestro grado de apalancamiento. ¿Cuál es el resultado? El margen de contribución. Nuestro margen de contribución ante la normalidad era 6 millones, ¿se recuerdan? En cambio, en una disminución, si tomamos las ventas menos los costos variables, quedaríamos en 4.500.000.
En cambio, en un aumento del 25% de las unidades, nuestro margen de contribución serían los 18.750.000 menos los 11.750.000, total 7.500.000. Entonces, nuestros datos específicos para poder después determinar el grado de apalancamiento, nuestro margen de contribución, acá está, ante una disminución del 25%, situación normal y aumento del 25%. ¿Qué pasa con los gastos fijos? Si los gastos fijos son suficientes para la capacidad instalada de producir, en este caso, 15.000 unidades y no ha cambiado, se mantiene en forma constante. Por lo tanto, para los tres escenarios, serían 4.050.000 y la utilidad operacional obviamente cambia. La utilidad operacional es el resultado del margen de contribución menos nuestros costos fijos, en este caso da 450.000. En el caso de la normalidad era 1.950.000 y en el caso del aumento del 25% de nuestras unidades quedaría nuestra utilidad en 3.450.000. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos datos importantes para nuestro indicador de la ecuación número 1. Margen de contribución y el resultado, ¿no es cierto?, operativo o la utilidad operativa. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, importante aquí, que está con color rojo, que los costos variables totales, ¿no es cierto?, como dependen de producción y de ventas, tienen la misma variación que venta, es decir, en este caso un 25% porcentaje que elegido en este momento. Y los costos variables unitarios no sufren ningún tipo de cambio, ¿ya? Y eso es súper importante. Los costos variables unitariamente no hay cambios, pero sí hay cambios, ¿no es cierto?, en los costos. ¿Qué tipo de costo? ¿No hay, hay cambios o no en los tipos de costos? No, lo que hay cambios son las unidades, ¿ok? Por eso siempre depende de las unidades, ¿no es cierto?, de producción y ventas, ¿vale? Entonces, ¿está claro hasta aquí? Vamos a utilizar la fórmula 2, ¿ya? Que es la fórmula que es un poquito más complicada, pero por cualquiera de las dos fórmulas uno va a poder ir comprobando. La fórmula 2 señala que ante variaciones o cambios de la utilidad operativa, ¿no es cierto?, van a existir cambios en las ventas. Por lo tanto, la fórmula aquí sería porcentaje de cambio de utilidades dividido por el porcentaje de cambio de venta. Tenemos en este lado los rubros, tenemos numerador, tenemos denominador. Cuando hablamos del numerador es esta parte de acá arriba, numerador, y denominador esta parte de acá abajo, ¿ya? Entonces, ante un aumento, ¿ya? Vamos a ver los valores que tenemos acá. ¿De dónde proviene esta variación? Proviene de la tabla anterior. Volvamos un poquito para atrás. Ante un aumento de 3.450.000 de la utilidad operacional, ¿no es cierto? Ante un aumento de la utilidad operacional. ¿Comparada con qué? Comparada con siempre la normal, ¿ok? Por lo tanto, para el cálculo de esta variación, vamos a tomar el aumento, es decir, la utilidad operacional aumentada de 3.450.000 dividido por la utilidad operacional normal. Y todo eso menos 1, para que nos dé un factor. ¿Ok? Para el denominador, ¿qué es lo que vamos a considerar? Las ventas. Entonces, ¿cuánto eran las ventas que teníamos nosotros? Ante un aumento de ventas del 25%, tendríamos, ¿cuánto? 18.750.000. Y en una situación normal, 15.000. Entonces, aquí lo que se hace es, ¿no es cierto?, la variación porcentual, ahí está, 18.750 ante un aumento, dividido por 15 millones en una situación normal, y todo eso menos 1. El resultado del numerador, que es esto, dividido por el denominador, nos da una cantidad de 3.076 y fracción, si mal no recuerdo,
y lo dejamos en 3.077 como GAO. Ese vendría siendo nuestro GAO de apalancamiento desde la óptica de las variaciones de utilidades operativas con respecto a la elección de venta. Veamos ahora la disminución de ese 25%. ¿Cómo lo calculamos? Como es una disminución, colocamos el número entero aquí, 1 menos la disminución que hubo ya de las utilidades, y para eso vamos a volver hacia atrás. ¿Cuánto fue la disminución de la utilidad? 450.000, ¿cierto? En una situación normal, 1.950.000, ¿ok? Entonces tenemos nuestro numerador, los cambios de las utilidades operacionales, 450 dividido por 1.950.000, y antes ponemos el número 1, ¿ok? Porque es una disminución. Y en el denominador, ¿qué es lo que colocamos? Las variaciones de venta. La venta normal, 15 millones, y la disminución de la venta de un 25%, 11.250.000. ¿Ok? Eso nos da el numerador, de este numerador nos da 0.729376 y algo, y acá el denominador nos da siempre 0.25. Por lo tanto, el GAO es 3.077. Entonces, siendo aumento o disminución, lo que estamos viendo aquí que nuestro GAO, es decir, nuestro grado de apalancamiento, tiene que ser 3.077 veces. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede apreciar el GAO que es igual a 3.077? Haciendo de esta otra forma, el incremento. Tenemos un 25%, que vendría siendo, ¿no es cierto?, nuestra variación, por 3.077, que es nuestro GAO 3.077, ¿ya? Eso nos da un 76,92% de incremento en la utilidad operacional. Por lo tanto, nuestra utilidad operacional, no, perdón, utilidad operacional normal, ¿ya? Por este 1,76 es lo mismo que decir 1.950.000, utilidad normal, ¿ya? Utilidad operacional normal, por 1 más 0,72, perdón, 76,92, que vendría siendo nuestro incremento de utilidad, y eso nos da 3.450.000, que es nuestro incremento del 25%, y lo tenemos aquí en el numerador, ¿no es cierto? Está acá como aumento. En el caso del decremento, ¿ya? Es decir, la disminución, lo multiplicamos por 0.23076, ¿no es cierto? Viene siendo el complemento, ¿ya? Eso es, y por la utilidad operativa normal, sería 1.950.000 por 1 menos el 0.7692, que es lo mismo que decir 0.23, y eso nos da 450.000 como decremento, es decir, disminución. Esto es lo que yo quiero, queridos alumnos, que lo tengan sumamente claro, porque es una de las partes más importantes de todo el proceso que uno lleva desde la unidad 1 hasta la unidad 2, que hablamos del presupuesto y el punto de equilibrio. Estos son indicadores que son relevantes, que tenemos que manejar y que son los que se compendian en este tema que les comentaba yo de hacer un resumen o un barrido, ¿no es cierto?, que es uno lo ve en las pruebas globales, no lo ve tanto en las pruebas 1, 2 y 3, porque las pruebas 1, 2 y 3 son sumativas. En el examen, cuando uno ve esto en el examen, se da cuenta de la magnitud y también la determinación, el grado de determinación, que es tan relevante considerar los puntos de equilibrio, el margen de seguridad, el grado de apalancamiento para obtener un buen presupuesto. ¿Ok? Sigamos. Entonces, podemos ir sacando algunas conclusiones. Como podemos apreciar, en el caso de incrementarse un 25%, la utilidad operativa se incrementará en un 76,92%, es decir, llegarían a 3.450.000. Esa es la primera conclusión. Y así es la forma en cómo ustedes deben responder las preguntas, por favor. Para la prueba número 3 que vamos a tener, que vamos a ver un poquito sobre este tema también, y de los temas relacionados con las actividades, perdón, con el costo estándar, perdón, disculpen, con el costo total tradicional y
los costos ABC, que son costos por actividades, ¿ya? En caso de un descenso del 25%, las utilidades se reducirían en un 76,92, es decir, llegarían a 450. Entonces, también se puede concluir de que no existen costos fijos, ¿ya? Eh, Al no existir costos fijos, que a veces es casi imposible, el GAO siempre va a ser igual a uno. O sea, eso es súper importante que lo tengan claro. Cuando tengamos un GAO igual a uno, no como el caso de los 3077 veces, sino que igual a uno, significa ya que no es necesario que existan costos fijos para producir una unidad, ¿ok? Pero como les digo, eso es casi imposible, siempre hay un costo fijo, ¿ya? Asociado a la producción, porque de lo contrario estaríamos hablando siempre de un margen de contribución y nunca de un margen de utilidad neto o bien o un margen de utilidad operativa. Por otro lado, el grado de apalancamiento nos permite determinar si la empresa está pasando por buenos momentos, es decir, una mirada de grado de apalancamiento significa que tenemos utilidades operacionales en comportamientos favorables de venta, o también por el contrario pueden existir disminuciones de las utilidades operacionales por el hecho de tener altos costos fijos comparado con un bajo nivel de venta, ¿ya? Esas son como las tres conclusiones que podríamos sacar, ¿ya? Considerando por un lado el incremento y decremento como una conclusión. La otra conclusión es que si el GAO es igual a uno, eso quiere decir que no existen costos fijos. Y la tercera conclusión es que el grado de apalancamiento es muy importante para ver si estamos en una situación de utilidades con altos costos fijos, ¿ya? Comparado con un nivel de venta. ¿Ok? Esto lo quería mostrar con respecto al grado de apalancamiento. Se dan cuenta que importante entender que el grado de apalancamiento es uno de los indicadores también muy importantes que debemos tener en cualquier presupuesto o también considerándolo en cualquier estado de situación de una empresa. Se imaginan hoy día nuestra crisis de pandemia? ¿En qué situación estaríamos? Les voy a mostrar acá. ¿En qué situación estaríamos si tenemos una disminución de nuestras ventas? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una disminución de 25%. Eso quiere decir que nuestra utilidad operacional es muy baja. ¿Se imaginan poder llegar a tener un 70% de disminución? O sea, el 70% de disminución me significa que yo tendría una utilidad operacional negativa. Y lo peor de todo es que podríamos llegar a tener un margen de contribución negativo. Y si nosotros tenemos un margen de contribución negativo, ¿ya? Eso significa que no estamos absorbiendo los costos fijos. Y eso es una de las razones hoy en día de por qué ya hay problemas graves de desempleo, porque dentro del concepto de mano de obra, que no es directa, sino que es indirecta, que están los costos fijos, no los cubre. Imagínense, peor aún, no se cubre el costo variable, es decir, mano de obra directa que está considerada la producción. Si no se cubre el costo variable, ahí sí que estamos en una situación bastante delicada, como lo hemos comentado en todas estas clases, llegando al punto de decir que es una decisión de la empresa de cerrar o bien reducir al máximo todos los costos de la empresa. Y cuando digo todos los costos de la empresa me refiero a los costos fijos y costos variables. ¿Ok? Entonces, muy relevante lo que está sucediendo hoy en día, existiendo rubros e industrias que están teniendo casi un 70% de disminución de sus ventas. Por eso la ley de desempleo que ha sacado el gobierno está ayudando o coayudando un poco en no hacer un despido masivo de personal, sino que suspendiendo laboralmente su actividad, recurriendo, eso sí, al fondo de cesantía de los trabajadores para poder cubrir ese grado de liquidez y que la empresa no esté solventando remuneración sin perjuicio de que la obligación que tiene la empresa es pagar las cotizaciones previsionales al menos, ¿ya? Por eso se denomina una suspensión laboral, no significa una desvinculación laboral, ¿ok?
Entonces, todo esto lo relaciono porque está íntimamente relacionado con los presupuestos. Eh, Imagínense que jóvenes, tuve una caída acá de internet, por eso lamentablemente se cortó. Eh, Estoy grabando nuevamente, ojalá que la sesión anterior haya quedado grabada. Espero que sí, si no, voy a volver a hacer esta cápsula porque es muy importante. ¿Se escucha bien, no es cierto? Para continuar con la presentación. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces estábamos en una situación de incremento, ¿cierto? De un 300%, ahí lo acabo de corregir para que sepan que por eso llegamos a una cantidad de 60.000, ¿ya? Ahí hubo un error ahí. En vez de decir 300% puse 20%, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tenemos una situación que hay un aumento del 300% de las unidades, por lo tanto, de las 20.000 quedan en 60.000, y bajo ese escenario tendríamos 20 por 2.000.000. Profe, ¿Sí? le acaban de decir por el chat que no está compartiendo pantalla. Ah, muy gracias, disculpen. De inmediato. ¿Ahora sí? Ok, ahora estamos. Entonces, como le estaba comentando, ¿qué sucede si hay un aumento en 300%? Ahí ya lo corregimos, un 300% significaría de 20.000 a 60.000. Los costos de venta, ¿no es cierto? Perdón, los ingresos serían 2.400.000, 1.320.000, 750 y 315. Y nuestro GAO sería de 6.666667. ¿Cómo obtenemos nuestro GAO? Nuestro GAO lo obtenemos ¿de qué manera? ¿Se recuerdan? De considerar el margen, ¿no es cierto?, de costos, perdón, el margen de contribución, que sería los 2.400.000 menos 1.320.000, ¿cierto? Dividido por la cantidad de, muy bien, lo escuché clarito, utilidad por los 315.000, y eso nos da 6.6666667 veces. Si ese punto 6.667 veces más el 20%, que en este caso es el 37%, nos daría un monto de incremento de utilidad de 1.333, ¿ya? ¿Ok? Perdón, 1.33 es la utilidad. Por lo tanto, el incremento sería de 315.000, la variación de la utilidad sería de 180, que es la que teníamos anteriormente, y en porcentaje sería un 133.33 veces, ¿ya? Viendo este apalancamiento operativo, si nos vamos a la fórmula, que también es importante tener presente, es cuando tenemos costos fijos, ¿no es cierto?, una utilidad esperada, y de por medio tenemos el impuesto, el nunca bien ponderado impuesto a la renta, ¿ya? Que es el impuesto sobre las utilidades, ¿ya?, que genera una empresa. En este caso, estamos considerando lo siguiente. La pregunta es, ¿cuántas unidades deben venderse para tener una utilidad después de impuestos de 270.000? Considerando los precios de venta variable unitario, en este caso de 4.500, y de costo variable unitario 2.700, ¿ya? Considerando el ejercicio que estamos viendo del punto anterior,
¿no es cierto? De los 54 de los 31.600.000, donde los costos fijos de este ejercicio anterior, 715.000, ¿ya? Tomamos los 765.000, perdón, de gastos fijos, de costos fijos, más la utilidad esperada, que ya sabemos ya que dice aquí, quiero tener una utilidad después de impuestos de 270.000, y lo divido por el 1 menos la tasa de impuesto, es decir, por 1 menos 0,27, ¿ya? Y todo eso dividido, toda esa parte de ese numerador, es decir, de los costos fijos más la utilidad esperada, dividido por el 1 menos tasa de impuesto, lo divido por el precio variable unitario y el costo menos el costo variable unitario, que serían los 4.500 menos 2.200. Eso nos da 18. Finalmente, los 765.000, que son los costos fijos, menos el valor que acabamos de obtener aquí, que es la utilidad esperada dividido por los impuestos, 369.863, dividido por 18, que viene siendo la diferencia del precio variable unitario con el costo variable unitario, nos da un total de 63.047,94. ¿Qué cosa? Unidades, para que no se lo olviden, porque eso es lo que estamos determinando aquí. ¿Cuántas las unidades que yo tengo que producir para tener una utilidad después de impuestos de 270.000? ¿Ok? Vamos a colocar inmediatamente que se trata de unidades para que no se nos olvide. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna consulta, pregunta este minuto? Ok. Como le estaba comentando a sus compañeros, acaban de ingresar dos personas más. Hubo un corte acá en mi caso de internet, por esa razón quedamos ahí un poquito en el aire. Tengo la duda si se grabó o no. Voy a revisar de inmediato si se grabó la primera parte, ¿ya? Y ahora me gustaría hacer un receso solo de entre 7 y 10 minutos para comenzar con la otra parte, para que así puedan ver ustedes su café, yo ver acá el tema de la grabación y continuamos. Si ustedes quieren estar aquí también en este minuto, no hay ningún problema, pueden estar conectados, ¿ok? Solamente lo único que voy a hacer es dejar de grabar, ¿ok? Gracias. Ya, vamos a continuar entonces con la materia. A ver si estamos grabando primero. Ya, ok. Entonces vamos a continuar con la materia. Habíamos quedado aquí con este incremento, ¿cierto? Que hemos sacado con el GAP, con el GAO. Y vamos a ver ahora otro caso que tiene que ver con respecto a la introducción, ¿no es cierto?, de tecnología, que es un tema importante. ¿Ya? Todo lo que acabamos de ver está relacionado con el apalancamiento operativo y adicionalmente pusimos aquí un caso en que cuando queremos nosotros tener una utilidad después de impuesto, ¿ya? Y que esta vendría siendo la fórmula para poder determinar cuántas unidades deberíamos producir para tener una utilidad después de impuestos, ¿ok? Después de impuestos significa haber sacado todos los costos variables, costos fijos, gastos fijos, tener nuestra utilidad operativa, y si hay algunos intereses, por ejemplo, por financiamiento u otros resultados fuera de la explotación, como venta de activo inmovilizado, que no tienen nada que ver con los ingresos, ¿no es cierto?, normales o ordinarios. Después de eso, se determina una utilidad antes de impuesto y luego se aplica, ¿no es cierto?, el impuesto que corresponde en este caso, una tasa de un 27% si es un sistema semi-integrado.
Finalmente, por eso hemos utilizado esa tasa de un 27%, ya que aparece aquí en la presentación 0,27, ¿ya? Igual en las pruebas va a decir cuál es la tasa de impuesto que se aplica, y para obtener, ¿no es cierto?, una utilidad después de impuesto, 270.000, tendríamos que producir 63.047.94 unidades. Ok. Entonces, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos que adquirir una máquina nueva, más grande para la fábrica de plástico El Porvenir, ¿ya? Tenemos costos fijos por 300.000, los costos variables son 150.000 y las ventas totales 530.000, ¿ok? Eso viene siendo nuestra estructura actual, tanto de ingresos como de costos, ¿ok? Ante el aumento de costos fijos por la depreciación de la máquina, ¿ya? En este caso, eh, va a generar una reducción de los costos variables de un 5%, es decir, costos variables quedarían en 7.500. Los costos fijos modificados, ¿no es cierto?, serían de 360.000. El costo variable modificado, producto de la intervención de esta nueva maquinaria, sería de 450.000, aumentando así nuestro punto de equilibrio a 52.500, ¿no es cierto?, de unidades, perdón, 52.500 pesos, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tener muy claro aquí es que nuestros costos variables más los costos fijos, ¿no es cierto?, nos estarían dando la cantidad de 450.000, ¿ya? Que es el monto que aparece, los 350. Entonces el análisis que tenemos que hacer es si esta incorporación de esta maquinaria nos estaría generando un mayor costo, ¿ya? Y modificando obviamente nuestro costo fijo. Por un lado, modificaría nuestro costo variable, ¿no es cierto?, que ya lo dijimos, que hay una reducción, ¿no es cierto?, de 7.500 pesos, pero nuestro costo fijo se modifica, y ese costo fijo se modifica en una cantidad de, teníamos de 450 a 502.500. Entonces, mi pregunta es, si realmente esta maquinaria que vamos a utilizar va a generar un una buena utilidad, tenemos que estar siempre mirando si generan cambios sustantivos en los costos fijos y variables. Por lo tanto, la decisión, ¿cuál sería? Entonces, si esto lo graficáramos, ¿ya? Y aquí entramos al mundo del punto de nuevamente de equilibrio. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es, dado un punto de equilibrio con la información considerada en los tres puntos, costos fijos, variables y ventas totales, ¿no es cierto?, nosotros estaríamos ubicados en costos fijos, variables, perfecto, ventas, 530.000, estaríamos ubicados en esta recta. Ese sería nuestro punto de equilibrio, perdón, ¿cierto? ¿Ok? Si hacemos un punto de equilibrio modificado, eso significa que estamos modificando nuestra estructura tanto de costos fijos como costos variables, va a implicar, ya como se ve aquí, que la decisión de comprar o no la máquina, que debe ser, en definitiva, no la vamos a adquirir porque el punto de equilibrio se eleva tanto, ¿ya? Que todo, que todo lo que queda más o menos todo casi igual con el mismo nivel de ventas presente. Entonces, este costo que se está aumentando aquí, que sería nuestro punto de equilibrio modificado, no es tan suficiente, ¿ya? Porque se nos están aumentando nuestros costos fijos, ¿se dan cuenta? Aquí, en esta parte de acá. Entonces, la utilidad que se estaría generando con este nuevo costo fijo es muy bajo. Por lo tanto, la inversión, ya, que vamos a realizar con respecto a esta maquinaria no tiene mucho sentido, ¿ok? Eso quiero que no me gusta mucho la gráfica, pero sí este análisis que está acá es importante, ¿ya? Porque nos implica claramente que nuestro punto de equilibrio cambió sustancialmente y que nuestros costos fijos se han modificado. Y al modificarse el costo fijo, eso significa, ¿no es cierto?, que
y además el costo variable también se ha modificado, esto significa que finalmente nuestro punto nuevo de equilibrio no es suficientemente conveniente para el nivel de producción. ¿Ok? Eso es lo que quería dejar bien graficado en esta parte. ¿Ya? La gráfica siempre tiene su complejidad, hay que estar, ¿no es cierto?, haciendo sus puntos, de equilibrio y todo lo demás. Fíjense que aquí teníamos nuestros costos fijos, pero se modificaron, es el costo fijo modificado, ¿ya? También teníamos nuestra curva de costo variable, ¿no es cierto?, que se intersecta con el costo perdón, con nuestras ventas, que es ahí, entonces muy pequeño el margen que nos queda, ¿no es cierto?, de utilidad. Por lo tanto, no tiene sentido de que hagamos esta inversión tan importante. ¿Ok? Vamos a la otra pregunta. La convivencia, perdón, de la compra de una maquinaria más eficiente. Un agricultor de Sinaloa quiere comprar una cosechadora para su tractor. En lugar de seguir contratando trabajadores o peones agrícolas, que son escasos, los costos fijos totales de la cosechadora son de 212.700 pesos por año. Ese vendría siendo la incorporación de tecnología, la incorporación de un activo. En tanto que los costos variables, sin contar al operador del tractor, son 87,5 por hora, pudiendo cosechar 2 hectáreas por hora. Entonces, los peones o trabajadores agrícolas cobran 390 pesos por hectárea. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas tendría que cosechar por año para alcanzar el punto de equilibrio? ¿Ya? Entonces aquí es importante cómo determinamos el punto de equilibrio. ¿Se recuerdan? Que vendría siendo nuestro margen de contribución, ¿no es cierto? Perdón, nuestro costo fijo dividido por nuestro margen de contribución, ¿ya? Y ahí nos estaría dando el punto de equilibrio. En este caso, si se quiere cosechar por lo menos 614 hectáreas en el curso de un año, para no presentar una pérdida y estar en ventaja sobre la contratación de trabajadores, obviamente si cosecha los 614 que está aquí planteando, por lo menos esto no alcanza. Por lo tanto, será mejor seguir contratando la cosecha en forma manual en vez de adquirir esta nueva maquinaria. Porque ¿cuánto sería nuestro aumento de costo total? Considerando la cosechadora, 212.700 pesos al año. Y eso genera, ¿no es cierto?, un costo bastante alto, lo que involucraría de nuestros costos variables, ¿no es cierto?, porque esto está indexado, costo fijo total de la cosechadora más su depreciación, está indexado en los costos variables, considerando, ¿no es cierto?, el operador. Por lo tanto, aquí no es conveniente tampoco comprar una maquinaria, dado, ¿no es cierto?, que nuestro punto de equilibrio que determinamos acá no hace sentido estar cosechando 614 hectáreas en el año. ¿Ok? Esto es súper importante tenerlo presente para el- los ejercicios que se hagan de forma teórica. ¿Ok? Aquí hablamos mucho de los términos y quiero volver un poquito hacia atrás, y bien atrás, tiene que ver mucho con términos que estuvimos viendo en la primera parte, son los costos fijos, ¿no es cierto? El punto de equilibrio, esta gráfica, que esta fue una de las gráficas que yo les pedí en la prueba, ¿ya? Que prácticamente era muy parecido, cambiaban un poco con respecto a las unidades, y les pedía yo estos datos de esta gráfica. Algunos lo completaron muy bien, otros les faltó alguna que otra cosa más aquí, ¿no es cierto? De cuál era la línea de ingresos totales en algunos. eh, no demarcaron bien estas partes de acá, el costo fijo y el costo variable. Entonces les pediría tener mucha precisión para la próxima prueba, ¿ya? O para el examen que tengamos en consideración.
Y lo importante son estas fórmulas. No pierdan de vista estas fórmulas, el cálculo de margen de contribución, tanto por unidades como también por montos totales. Porque de ahora en adelante vamos a ver una unidad que corresponde a costos totales tradicionales, ¿ya? Y lo otro es el costo total, perdón, y los costos relacionados con ABC, que serían, ¿no es cierto?, una forma de cálculo de costos por actividades. Entonces, no quiero, por favor, que pierdan de vista que tenemos algún ya material anterior de los análisis de costo, volumen y utilidad que van a ser utilizables ya en la presentación de costos totales tradicionales y el costo ABC, ¿ya? Por eso hice esta primera parte de análisis de costo, volumen y utilidad, porque son muchas de estas fórmulas las que vamos a estar ocupando. ¿M? Por favor, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Y esto se está grabando, así que también hay constancia. ¿Ya? El punto de equilibrio nos va a seguir por mucho tiempo. ¿Ya? En la prueba del próximo, y eso es lo que queríamos ver, la prueba del próximo martes, perdón, próximo jueves 9, ¿ya? También quería ver la posibilidad de colocarla, perfecto, sí, ok. Con respecto a la clase de la prueba del día 9, ¿ya? Estoy viendo que el material que estamos conteniendo, que va a ser, ¿no es cierto?, como parte de esto, va a ser incluyendo el material del día 9, ¿ya? Entonces, no sé si será suficiente el tiempo que tengan ustedes para desarrollar la prueba comenzando el día 9 de julio. Así que lo que le podría sugerir, ¿ya? Con el alcance que está haciendo el profesor de que la materia que veamos el día 9 de julio va a estar también con casos prácticos, va a ser, ¿no es cierto?, la que se va a considerar en la prueba número 3 y no va a haber más lecturas complementarias. Lo que sí les voy a sugerir ahí, tener bueno, con mucha atención las fórmulas relacionadas con los costos totales y las fórmulas que vamos a utilizar, que no son muchas, pero sí puede generar un poquito de confusión con respecto a las fórmulas que vamos a terminar para el método de unidades, ¿no es cierto?, del ABC, ¿ya? Que también se utilizan diferentes múltiplos, ¿ya? Va dependiendo del número de productos y tipos de productos y que están indexados con manos de obra o está indexado con hora de, ¿cómo se llama?, de activo fijo o por desgastes, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase siguiente va a ser una parte teórica, pero bien, bien puntual, pero con bastante ejercicios para que ustedes puedan ver y visualizar cuáles son las dos grandes diferencias entre los costos totales y el costo por actividades, la fórmula y la forma. Entonces, quería proponer lo siguiente, no sé si, porque la prueba del día 9, si vamos a considerar también esa materia, me gustaría que ustedes la pudieran por lo menos un poquito, ¿no es cierto?, aquilatar y empezar la prueba el día 10 de julio para que sea entregada el día domingo. ¿Les parece? Igual lo vamos a consultar en el grupo, ¿ya? La única diferencia que estamos haciendo es que en vez de empezar el mismo día 9 de julio en la tarde, ¿ya? Podría ser el día siguiente. Ahora, puede ser el 9 de julio, dejando el mismo lapso de respuesta para el día domingo. Ustedes me dicen. ¿Alguien me parece que quería hablar, Texia? Sí, profe, una Ya, consulta. ¿No existe la posibilidad de que en vez de realizar la clase el día 9, esta la pueda grabar usted durante un día antes, o sea, unos ya, días, y que la pueda facilitar porque hay compañeros que igual les cuesta aprender, no aprenden de un día para otro.
Ujú. Entonces, igual yo encuentro que es súper poco tiempo pasar la clase y después hacer la prueba, tomando en consideración que el viernes igual tenemos varias pruebas, varias evaluaciones. Eso también quería preguntar, porque obviamente como el semestre está terminando el día 10, me imagino que muchos están tomando pruebas durante esa semana. Perfecto, hagamos lo siguiente. Yo voy a subir esta materia en video el día domingo, ¿ya? Para que así ustedes el día entre miércoles, bueno, el día jueves, nos aboquemos específicamente a hacer ejercicios. ¿Les parece? ¿O me está planteando Texia usted que haga la clase en forma asincrónica con los ejercicios para tener el video antes, aparte de hacer una clase el día jueves? ¿Eso es lo que quiero entender un poquito? Claro, yo a eso me refería, O sea, pero no sé si a mis compañeros les gusta más la otra opción. No sé, era para plantear una idea. sí, porque una posibilidad sería hacer el video con anterioridad, ¿no es cierto? Con los casos prácticos, pero igualmente el día jueves aprovechar de repasar esos casos prácticos y preguntas de prueba. ¿A qué me refiero? Preguntas teóricas. ¿Mm? Y la prueba eh, comenzaría entonces el mismo día 9 en la tarde para que así no se junte con lo del día viernes, pudiendo desarrollarla hasta el día, creo que lo habíamos hecho hasta el día sábado, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿Les parece? Ya, como se les puede concentrar muchas pruebas durante esa semana, dejémoslo hasta el domingo mejor, ¿ok? Entonces, comenzaríamos el jueves en la tarde la prueba hasta el día domingo. Y vamos a hacer un video para el día domingo, ¿ya? Que va a contener toda la materia de costos totales y el ABC. Adicionalmente, el jueves 9 vamos a ver ejercicios de costos totales y ABC, ¿ok? Y la prueba comenzaría el día jueves en la tarde a partir de las 18 horas, ¿ya? Y la voy a dejar diseñada de antes para no tener problemas lamentablemente con la clave. Y va a ser respondida el día domingo, pero hasta las 12 del día, ¿ya? El ejercicio, lo que sucede es que cuando se hace en el aula virtual, ¿ya? Yo pongo al menos 5 o 6 ejercicios y en forma rotativa, por lo tanto no se van a repetir. Y si se repiten, van a ser por cada 6 personas, no sé si me explico, ¿ya? En forma excepcional hice 67 ejercicios, ¿ya? Porque era necesario hacerlo de la otra forma, ¿ok? Estoy respondiendo ahí una pregunta, que igual se va a hacer una para cada uno. ¿M? Perfecto. Entonces, mañana dejaré publicada las notas de la prueba 2. El, la prueba 1, recuerden, porque si no, me parece que hay una pregunta por ahí de la prueba recuperativa. La prueba recuperativa no la vamos a hacer, sino que vamos a considerar el control de la unidad 1 de presupuesto, ¿ya? Como prueba 1, ¿ok? Porque de lo contrario estaríamos transgrediendo un poquito las normas de que ustedes se puedan preparar bien para los exámenes del día lunes en adelante, ¿ya? La prueba 3 estamos obligados a hacerla de todas maneras, ¿ok? Me gustaría hacerla durante la hora de clases, pero yo sé que también es tan complicado, ¿ok? Eh, ¿Y qué otra pregunta más puede haber? Ah, y lo que les dije sobre la nota de presentación. La nota de presentación, ¿ya? Yo hago dos propuestas, ustedes me responden por WhatsApp o por grupo.
Las dos propuestas son una nota de presentación con nota 5, teniendo un rojo, ¿ya? Y, o si no, una nota de presentación de 4,5 teniendo todo azul. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí. De inmediato acá. Entonces, propuesta, nota máxima, nota presentación, nota 5 con una nota inferior a 4. Nota de presentación. $4,5 con notas superiores a 4. ¿Ok? Es presentación la primera, no es que diga la presentación, es presentación, nota 5 con una nota inferior a 4, ¿no es cierto? Y la nota de presentación 4,5 con notas superiores a 4. Perfecto. Ok, ¿alguna consulta, duda? Alumnos, alumnas. No, profe, perfecto. Ok, ya, entonces, ¿todo ok? Ok, ok. Entonces me gustaría ver otro ejercicio relacionado con el margen de seguridad. Ok, no sé si están viendo la página. Parece que no. Ahora sí. Tenemos acá un ejercicio que quiero que lo visualicemos bien. ¿Ya? Tenemos ventas totales, ¿ya? Ventas totales, 31.660.000. Tenemos precios, o, ¿no es cierto? En este caso, la venta total, 90 millones. Costos variables, 54.
Nuestro punto de equilibrio ya está dado, que son 0.8794444. Por lo tanto, nuestra utilidad para esta situación sería 0. ¿Ok? Teniendo esta información, yo le solicito el margen de seguridad. El margen de seguridad sería las ventas totales menos la venta en equilibrio y las ventas actuales. En monedas y en unidades, recuerden, ¿ya? Y lo importante de esto, por favor, el exceso de ventas proyectadas o reales sobre las ventas en equilibrio indica cuánto puede disminuir las ventas sin que la empresa incurra en pérdida. Y esa es la respuesta adecuada y correcta que debemos considerar cada vez que hagamos un ejercicio relacionado con margen de seguridad, ¿ya? Esta es la respuesta textual, ¿ya? Conceptual, respuesta, que el exceso de ventas proyectadas o reales o las ventas en equilibrio indica que pueden disminuir las ventas sin que la empresa incurra en pérdida. ¿Ok? Esa es la definición de margen de seguridad. Entonces tenemos en monedas, en dinero, los 90 millones, que vendrían siendo, ¿no es cierto?, nuestras ventas actuales, menos los 79 millones, y dividido por 90 millones, y esto nos da un 12,1. Creo que este ejercicio lo vimos, ahora que me estoy recordando. Así es, lo vimos la semana pasada. Entonces vamos al apalancamiento. Eso sí que no lo hemos visto. El apalancamiento. Si tenemos 36 millones, tenemos 36 millones de margen de utilidad, ¿ya? Y la utilidad operativa, recuerden que UO es lo mismo que UA y I, para que no nos confundamos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Son 4.340.000, nos daría 8 millones, perdón, 8.29 veces, ¿no es cierto? Al hacer un aumento del 30%, ya, como eran unidades de 20.000, quedarían, ¿no es cierto?, en 26.000. Y estos 26.000 los volvemos a graficar como ventas, considerando, ¿no es cierto?, las unidades vendidas, porque recuerden que no cambia el precio unitario, lo que sí está cambiando son las unidades. Nos da 117 millones. En los costos variables, ¿qué es lo que cambia? Solo las unidades en aumento, porque el costo variable sigue siendo el mismo. Y los costos fijos, mientras no exista no existe alguna nueva tecnología o algún activo fijo adicional, no se coloca nada, sino que el monto que aparece, ¿no es cierto?, acá arriba de 31.600.000, que corresponde a los costos fijos indicados, ¿ok? Recuerden que si incorporamos tecnología, tenemos que ver si esto impacta en los costos fijos o en los costos variables, ¿ok? Tenemos una nueva utilidad, sería de 15.140.000. El porcentaje de utilidad que está dado por el margen de utilidad, ¿no es cierto?, dividido por las ventas sería de 12,94. Nuestro GAO, que ya lo habíamos sacado, 8.24, perdón, 29,49 veces. El aumento del GAO más el 30% sería de 2.48, ¿ya? Que estaría dado por el monto, ¿no es cierto?, del GAO por 30%. ¿Cuánto sería nuestro incremento? Serían los 15 millones, ¿no es cierto? 15.140.000. La variación de la utilidad sería de 10.800.000, porque ahí comparamos qué cosa. Estamos comparando los 15.140.000 con los 4.340.000 de la utilidad normal, ¿ok? Y en porcentaje sería 248.85% de variación, ¿ok? Esa es la forma en que también podemos sacarlo. Estos archivos yo se los voy a compartir para que lo tengan a mano, pero recuerden que es importante tener las fórmulas que están en la PPT, ¿ok? Esto es una forma más simple para poder hacer los cálculos, porque están con fórmula en Excel, pero no nos olvidemos de hacer el PPT, por favor, porque eso es muy, pero muy importante, ¿ok? ¿Ya? Aquí hay otro caso, pero me voy a concentrar solamente en esto para que no se siga extendiendo la clase. Pero sí vamos a hacer ese video para el día domingo y ahí vamos a ver esos temas. Con respecto al GAO, ¿quedó alguna consulta, duda? ¿Todo está claro?
porque si todo está claro, eso significa un gran, un gran agradecimiento de parte de usted y de parte mía de que han podido entender una materia que a veces es bastante complicada, ¿ok? Eh, con respecto a al margen de seguridad y delgado, les voy a dejar arriba también los ejercicios, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ir manejando. Y va a haber un set de 10 ejercicios más con el GAO, el impuesto y el margen de seguridad. Además, les voy a dejar un set de 10 ejercicios de costos totales tradicionales y también eh, complementario con el video que voy a hacer del costo de actividades, costo de actividades por distribución, ¿no es cierto? Por actividades, perdón, por distribución de actividades. También voy a dejar un set de 10 ejercicios, ¿ya? Eso va a ser el día domingo para que lo vean y lo vamos a repasar el día jueves 9, ¿ok? Y de esa forma yo creo que vamos a estar mejor preparados para la prueba número 3, ¿ok? Por mi parte, le agradezco, no sé si tienen alguna duda o consulta, por favor. Nos quedan 2 o 3 minutos. A Florencia, si está presente, ella también está considerada con su el 10%. No recuerdo si algún otro alumno más le había ofrecido 10% para alguna respuesta. Hubieron 5 alumnos más cuando me respondieron en la grabación anterior, así que también los tengo anotados por la pregunta. Y para cerrar, les voy a hacer una pregunta, por favor, para que también les sirva para la prueba número 3. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. Si yo introduzco una tecnología que me permite aumentar las ventas a un 30%, ¿ya? Y mi costo variable, ¿ya? Mi costo variable aumenta en un 2%, ¿ok? Del punto de vista de aceptación o rechazo, ¿sería recomendable comprar la maquinaria? ¿O es activo inmovilizado? El activo inmovilizado, si quiere, aumenta un 30% de, ah, de las ventas y, aumenta un 2% costo variable, ¿ya? Cuando digo venta, vamos a colocar unidades, ¿ya? Y aumenta un 2% el costo variable. ¿Es recomendable la compra o adquisición? Ahí está hecha la pregunta para que puedan responder en estos minutos. Y esto va a valer también un 10% para la prueba 3. Voy a estar subiendo también cuestionarios, por favor, cuestionarios sobre la materia que hemos visto, así que también traten de llenar. Recuerden que el cuestionario son respuestas breves, no son respuestas largas, son respuestas breves, ¿ya? Que permite medir un poquito el entendimiento de la materia, ¿ya? La comprensión, como se dice, más que solo el conocimiento, definición exacto de de una fórmula, sino que es de comprensión. Por otro lado, los voy a abrir 3 foros
también con respecto al video que voy a subir el día domingo, ¿ya? Y espero la respuesta en este minuto de parte de ustedes, si es que me pueden responder esta pregunta para un 10% de la prueba número 3. 10% del puntaje para la prueba número 3. ¿Ok? Nos quedan aquí 5 minutos. No sé si quieren hacer alguna consulta, duda. Voy a seguir leyendo un poquito los chats. Domingo, sí. Ya hablamos sobre la prueba recuperativa. Ya en el otro link salía grabando todavía, perfecto, ok, o sea, quedó grabado. Perfecto. Ya, veo que no hay mucha emoción de querer ganar un 10% más para la prueba número 3. ¿Ah? No veo ahí alguna respuesta. Juéguensela, juéguensela. Correcto. Miren, voy a agregar algo más. El impacto en el costo fijo es de 1%. Porque recuerde cuando dijimos el costo variable, está, ¿no es cierto?, pensando en el costo variable, por lo tanto está distribuido en casi todo el costo variable. ¿Ya? Yo lo hablaba en términos unitarios, un 2% sobre el costo variable unitario. Perfecto. Ahí sí. Veo que Javier inmediatamente. Texia. Muy bien, recomendable. Entonces, sí sería recomendable porque no es tan significativo el impacto en el costo fijo como en las ventas. Muy bien, Teresa. Por lo tanto, estamos hablando de un monto de un activo fijo que no es de tan gran envergadura, pero sí produce, ¿no es cierto?, un impacto importante en las ventas. ¿Se dan cuenta, no? Es un poco lo que quiero transmitirle. Por eso es tan importante saber el monto, la cuantía del activo inmovilizado para poder determinar la influencia que pueda tener en un costo variable y en las ventas de unidades. Por eso no les quise ni siquiera mencionar cuánto era el monto. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos. Texia, Javier y Teresa están con su 10% para la prueba número 3. Video el día domingo sobre costos totales y costos ABC. Va a estar una presentación y 10 casos. ¿Ok? La prueba queda para el 9 de julio a las 18 horas. Y el domingo, con respuesta de domingo, a las 12 horas. Prueba 3. Dejarlo escrito para que así quede registro, ¿ya? Prueba 3. 9 de julio a las 18 horas hasta domingo 12 horas del día, por favor. Día, no de la madrugada. Eh, Videos y casos prácticos.
5 de julio. 5 de julio. Set 10 ejercicios de los totales adicionales y costos ABC. Jueves 9, clases normales con explicación teórica, entre paréntesis, ¿no es cierto? Esta parte de explicaciones teóricas son los puntos relevantes para la prueba, ¿ya? Prueba, y vamos a revisar casos prácticos de costos totales y ABC. Y revisar. Obviamente vamos a revisar aquellos casos prácticos que no estén con respuesta en el video, ¿ya? Listo. Quedó todo grabado, jóvenes. Un gusto nuevamente. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, ¿ya? Harta fuerza. eh, eh, y a sus familias también. Y todos los que están tratando de salir adelante, mucho ánimo, mucha perseverancia, porque esto va a pasar y esto nos va a fortalecer mucho más de lo que cree que antes teníamos nosotros pensado de que la vida era tan simple. ¿Ah? Así que les quiero dar mi gratitud y espero que podamos terminar también de mejor forma este semestre. Muchas gracias y que estén muy bien.